Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la resolución de algunos ejercicios utilizando ahora el método de mallas por medio de un ejemplo o un ejercicio que se propone a continuación. En este ejercicio se propone o se quiere encontrar el valor del voltaje V sub 0 en la resistencia de 6 kiloohmios. Como se va a utilizar el método de mallas, lo que debemos hacer es establecer o uno, identificar cuáles son las mallas presentes en este circuito. Vamos a enumerar los pasos. Entonces, identificar las mallas en el circuito. En este circuito o en general hablamos de una malla cuando tenemos aquí una trayectoria cerrada, como puede ser esta o esta o esta. Entonces tenemos la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Por lo que el siguiente paso corresponde a establecer las corrientes de malla. Entonces, vamos a establecer una serie de corrientes de malla y esas corrientes de malla nos van a permitir construir las ecuaciones de solución o para solucionar este circuito. Lo que vamos a hacer es determinar o establecer las corrientes de malla inicialmente. Las corrientes de malla tienen un sentido. Yo voy a tomar, por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj y voy a declararlas con una variable. Es para cada una de las mallas vamos a tener un grupo, un conjunto, en este caso I1, I2 y 3. Estas mallas o estas corrientes de mallas no necesariamente son las mismas corrientes que atraviesan cada uno de los elementos. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar la corriente que fluye por la resistencia de 4 kiloohmios, esa corriente pues va a depender directamente de la corriente de malla I sub 1 y I sub 2. Pero no podemos decir que es solamente I1 o solamente I2. En algunos casos sí, en otros casos no, esa corriente pues no correspondería, ¿vale? Cuando establecemos las corrientes de malla, lo que tenemos que hacer es que para cada malla, entonces viene a ser el paso número 3. Entonces, para cada malla vamos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, para cada malla realizar un LKB. Una ley de voltajes de Kirchhoff no es más que tomar en cuenta cada uno de los elementos que están en la malla y pues al sumar cada uno de los potenciales con la ley de voltajes de Kirchhoff, pues esa sumatoria corresponde a un voltaje nulo, a cero. Bueno, vamos a realizarlo para este ejemplo construyendo las ecuaciones de malla. Entonces vamos a construir las ecuaciones para cada malla. Realmente es muy sencillo, entonces lo que vamos a hacer es inicialmente analizar cada una de las mallas. Entonces, por ejemplo, tenemos, voy a hacerlo con otro color, la malla 1, que viene a ser todo este cuadrado que estoy señalando y estos elementos están dentro de esa malla. Vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, para la malla 1, ¿qué tenemos? Entonces, como es una ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a arrancar o vamos a hacer la ecuación teniendo en cuenta el sentido horario de la corriente I sub 1.
Vamos a sumar los elementos inicialmente, las fuentes independientes de voltaje. Tenemos menos 8 voltios. ¿Por qué menos 8 voltios? Porque estoy tomando la corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Y en ese sentido, la corriente I sub 1 o en mi convención entra por el potencial negativo. Hago una corrección acá, menos 10 voltios, no menos 8, porque es esa primera fuente. Pero adicionalmente tenemos una fuente de voltaje también independiente de 8 voltios. Como entra por el potencial positivo, lo tomo como más 8 voltios. El resto, entonces, inicialmente vamos a tomar en cuenta la, la corriente I1 y vamos a tener en cuenta todos los potenciales a partir de las resistencias. Entonces tenemos una resistencia de 2 kiloohmios, una de 3 kiloohmios, otra de 4 kiloohmios y otra de 3 kiloohmios. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta cada uno de esos potenciales. Entonces voy a escribir esos potenciales de acuerdo a pues cada uno de esos elementos. 2 kiloohmios, más 3 kiloohmios, más 4 kiloohmios, más 3 kiloohmios. Ojo porque solamente los elementos de resistivos están en esa malla. Y a continuación lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que hay unos elementos resistivos que comparten unas corrientes de mallas que no es la malla 1. Por ejemplo, la resistencia de 4K y la resistencia de 3K. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es, esta corriente está en sentido opuesto a la corriente I1. Entonces vamos a tomar ese potencial como si fuera un potencial negativo. Entonces menos I2, factor de 4 kiloohmios. Y lo mismo para la resistencia de abajo, que viene a ser, bueno, 3 kiloohmios por I sub 3 igual a 0. Porque tenemos esa caída o esos potenciales que de alguna manera dependen de otra corriente de malla. Es como si lo viéramos, realmente podemos ver, por ejemplo, esta relación como si fuera una caída de potencial, la podemos expresar como I1 menos I2, factor de 4 kiloohmios. Y esta de por acá la podemos expresar como I1 menos I3, factor de 3 kiloohmios. No lo hice así, sino directamente hice una agrupación de términos, acá. Es decir, es la misma ecuación, se desprenden, se reorganiza de la misma manera. Entonces, no es más que reorganizar acá la ecuación, I1 factor de 12 kiloohmios, esta suma de acá, menos I2 factor de 4 kiloohmios, menos I3 factor de 3 kiloohmios. Hacemos esta operación, esto sería menos 2 y al otro lado de la igualdad 2 voltios. Tendríamos la primera ecuación. Para la malla 2, pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces, para la malla 2, ¿qué tenemos? Algo muy parecido, hay una fuente de menos 12 voltios. Yo la voy a tener en cuenta de una vez. Entonces, vamos a suponer que todo el potencial de esas resistencias se distribuye en esa fuente, o bueno, ese voltaje menos 12 voltios nos va a distribuir un potencial para cada una de las resistencias de la malla 2, ¿no? Y acá tenemos el conjunto de las resistencias. 4K, 4K, 6K y dos resistencias que comparte con mallas independientes, mallas aparte. Entonces, vamos a sumar más I sub 2. ¿Y qué resistencias tenemos ahí? Entonces, tenemos unas resistencias de 4 kiloohmios más 4 kiloohmios más 6 kiloohmios.
Y tenemos los potenciales debido a las resistencias que comparten malla, que viene a ser una resistencia de 4 kiloohmios y una resistencia de 6 kiloohmios, igual a 0. Las resistencias que aparecen acá y acá, I1 y I3, entonces por eso quedan negativas. Entonces, si ordenamos la ecuación, nos quedaría menos I1, factor de 4K, más 14 kiloohmios, I2, menos I3, 6 por 6K, igual a 12 voltios. Y esta vendría a ser nuestra ecuación 2. Finalmente, entonces, para la malla 2, 3, es repetir exactamente lo mismo. Es todas las contribuciones de los potenciales de la corriente I3 con estos elementos y restar los que comparte con las otras mallas, en este caso I1 y I2. Tenemos una fuente de voltaje ahí, es lo mismo que en el caso anterior, menos 8 voltios más I3 es factor de la sumatoria, vamos a tener en cuenta esas tres resistencias, 3, 6 y 6. Entonces 3 kiloohmios más 6 kiloohmios más 6 kiloohmios. Menos entonces lo que comparte con las otras mallas, entonces hay una resistencia de 3K menos I2 que comparte una resistencia de 6 kiloohmios y es igual a 0. Si reordenamos la ecuación, entonces tendríamos menos I1 factor de 3 kiloohmios menos I2 factor de 6 kiloohmios más I3 factor de 15 kiloohmios igual a 8 voltios. Y esta es la ecuación 3. Entonces obtuvimos un sistema de ecuaciones 3×3 y el objetivo es encontrar a I1, a I2 y a I3. Necesitamos encontrar la solución de esas ecuaciones para encontrar cada uno de estos tres valores. Y nuestras ecuaciones tienen la forma I igual V, perdón, porque están en términos de voltaje, V igual a I por R. Entonces, para lo que tenemos que hacer es que de manera global, pues hay que resolver esto. Y lo que tenemos es que I1, I2 y 3 forman un sistema de ecuaciones 3×3. Entonces, la solución digamos, a este sistema se encuentra fácilmente expresado como I igual a V por R a la menos 1. Lo podemos expresar así. Pero la idea es encontrar las soluciones de esas tres ecuaciones, que las podemos hacer por cualquier método. Sustitución, Gauss-Jordan, métodos matriciales. Acá por mayor facilidad y para no tomar tanto tiempo, vamos a resolverlo utilizando un software matemático. Entonces yo aquí ya había realizado en el software de análisis matemático, había ingresado las tres ecuaciones. Acá A entiéndase como I sub 1, B I sub 2, C I sub 3. Entonces, sencillamente lo que se hace es ingresar las ecuaciones del sistema y aquí pues hay una resolución o se resuelve, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden realizar. Yo voy a escribir las soluciones acá. Es para I1, para I2 y para I3. Entonces, para I3
para ahí uno tenemos que es, bueno, yo lo voy a escribir así, 302 sobre 263 amperios. Bueno, estas son en miliamperios, escribámoslo. ¿Por qué en miliamperios? Porque es que estamos trabajando en unidades de kiloohmios y esas soluciones, bueno, aquí en unidades de voltios, acá en kiloohmios. Esas unidades deberían estar expresadas en miliamperios. Les voy a transcribirlas. 480 sobre 263. Bueno, ahí hay la aproximación, ¿no? Ustedes ven, yo solamente estoy escribiendo o reescribiendo la solución que da el software matemático. Pero pues en este caso nos interesa es encontrar el valor de B sub 0. Bueno, en este caso B sub 0, como es la resistencia que se encuentra acá, pues viene a ser solamente I sub 3 multiplicado por el valor de 6 kiloohmios. K multiplicado por, bueno, este valor lo voy a colocar para que obtengamos los decimales exactos. Pues hay que hacer solamente esta operación. Yo ya la había realizado por acá. Y se obtuvo un valor de, bueno, yo lo voy a escribir exactamente la solución que nos entrega acá. Bueno, en expresión fraccionaria, como pues, lo hace la calculadora. Estos serían voltios. Y este V sub 0, pues aproximadamente sería igual a 8.958 voltios. Yo lo voy a aproximar a 8.96 voltios. El siguiente paso, pues vamos a agregar algo adicional y es realizar la simulación de este pequeño circuito. Lo vamos a hacer en Multisim. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la simulación. Esta simulación es usando el software Multisim. Entonces, pues acá tengo ya replicado el circuito. Y la idea es, por ejemplo, mirar qué corriente atraviesa acá esta resistencia. Bueno, tenemos una corriente 1.49 miliamperios. En nuestra resolución de circuito nos había dado este valor, I sub 3, expresa de manera fraccionaria, pero sí, corresponde a 1.49, que serían miliamperios, que es la solución C. Y vamos a revisar el voltaje. Entonces el voltaje diferencial lo voy a tomar acá, también se puede, es un voltaje diferencial con el nodo de referencia del voltaje de tierra. Y tenemos una caída de 8.96 voltios, que fue lo que obtuvimos a nivel de la solución. Ya, por ejemplo, lo que podríamos hacer es revisar, por ejemplo, los valores de las otras corrientes si se desea de malla o las corrientes que comparten estos elementos. Entonces, por ejemplo, podemos mirar cuál es la corriente que circula a través de estas resistencias. 1.15 miliamperios. Aquí la está tomando con un signo negativo. Acá podemos mirar la corriente que fluye por la fuente. 1.83. Bueno, se supone que deben ser parecidas, ¿no?
1.83, 1.825 y la otra 1.15, 1.14. También podríamos analizar las corrientes de malla, bueno, las resistencias que comparten malla, como por ejemplo acá o bien acá, que son diferentes. Acá tenemos es una de 677 microamperios y acá una de 345 microamperios. Si yo quisiera encontrar la corriente que circula por la resistencia de 4 kiloohmios con nuestro análisis, entonces esa corriente, llamémosla I sub X, la que está en morado sería I1 menos I sub 2. Entonces es restar estas dos corrientes, que sería 302 sobre 263 miliamperios menos 480 dividido en 263 miliamperios. Bueno, no miliamperios, sino término fraccionario, ¿no? Entonces, esos valores los podemos hacer aquí, tomar rápidamente. Acá de la expresión. Fíjense que nos da un signo negativo, entonces quiere decir que la corriente en realidad va en el sentido opuesto al como la estamos tomando en el análisis. Se nos da menos 178 sobre 263. Esto es igual, pero que aproximadamente corresponde a unos 676 microamperios y en el simulador nos está dando 677 microamperios menos, pues lo cual indica que esa es la magnitud, pero el sentido de la corriente I sub X, que es esta corriente acá, no es sino es el contrario. Entonces por eso acá, por ejemplo, en el marcador nos marca como menos 677 microamperios. Si la tomamos acá, bueno, menos 677 igual, nos está tomando esa manera. Este marcador creo que nos marca voltaje, corrientes acá. Igual. Entonces, esa es la solución a ese circuito, su simulación por medio del método de mallas. Gracias por la atención.